Steve Jobs, un nombre que, bueno, de inmediato nos trae a la mente innovación, un diseño impecable y, claro, una personalidad que era tan brillante como difícil. Fue un líder que muchos admiraban por su visión, pero que también muchos temían por su intensidad. Y aquí es donde nace la gran pregunta que vamos a analizar. ¿Ese estilo de liderazgo tan duro que tenía fue un mal necesario o fue el ingrediente secreto, ese que era absolutamente indispensable para el éxito increíble de Apple? Para empezar a entender a Jobs, creo que hay que partir de acá, de su famoso campo de distorsión de la realidad. Esta frase de Debbie Coleman, una de las primeras ingenieras del Mac, la verdad es que lo pinta de cuerpo entero. Jobs simplemente no aceptaba un no. Su habilidad era convencer a sus equipos de que los límites no existían. Entonces, vamos al grano. Ese estilo tan, digamos, intenso, ¿era de verdad necesario para crear productos que literalmente cambiaron el mundo? ¿O es posible que Apple hubiera llegado a la cima con un líder un poco menos autoritario? Esa es la pregunta central que vamos a intentar desglosar. Y para hacerlo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver la paradoja de su figura. Después, nos metemos de lleno en su manual de liderazgo, analizándolo con algunas teorías clásicas. Luego, un giro clave en su carrera, su regreso para salvar a Apple. Y al final, la gran pregunta, ¿el éxito de Apple realmente dependía solo de él? Muy bien, empecemos a desmenuzar esto, porque para entender a Jobs no basta con las anécdotas, que hay miles. Podemos usar marcos teóricos de liderazgo para ponerle, digamos, nombre y apellido a su método. A ver, por ejemplo, el psicólogo Kurt Lewin habló de 3 estilos de liderazgo, y el de Jobs es un ejemplo de manual del estilo autoritario. ¿Qué significa esto? Que el líder decide todo, punto. La evaluación del trabajo es súper personal, a veces hasta caprichosa, y se mete en absolutamente todo. En resumen, él mandaba y el resto ejecutaba. Así de simple. Y si vamos un poquito más profundo, nos encontramos con las teorías X e Y de McGregor. Jobs operaba clarísimamente bajo la teoría X. Esta teoría básicamente asume que a la gente no le gusta trabajar y que hay que estar encima de ella controlándola para que haga las cosas. Y bueno, esto era la justificación perfecta para su estilo de control total y dirección centralizada. Era su sello personal. Hay otra herramienta súper interesante, la rejilla gerencial. Mide el enfoque de un líder en 2 ejes, la producción y las personas. ¿Y dónde cae Jobs? Pues justo aquí, en la esquina de abajo a la derecha. Un 9 en preocupación por la producción y un 1 en preocupación por la gente. O sea, el resultado final lo era todo. El equipo era el medio para conseguir ese resultado. Ok, ¿y toda esta teoría cómo se veía en el día a día? Bueno, se traducía en principios que eran ley. Un enfoque casi obsesivo en poquísimos productos. Simplificarlo todo hasta el extremo. Exigir una perfección hasta en los tornillos internos que nadie jamás iba a ver. Su ya famoso campo de distorsión de la realidad. Y quizá lo más importante, su creencia de que si uno hace un producto increíble, el dinero viene solo. Pero la historia de Jobs tiene un giro fundamental, casi como de película. Para entender al Jobs que regresó para salvar a Apple, primero tenemos que hablar de su gran fracaso, su salida de la compañía. Ese exilio no fue su final, sino el lugar donde se forjó el líder que estaba por venir. Imaginen la escena. Lo echan de la empresa que él mismo creó. ¿Qué hace? No se detiene. Invierte en una pequeña división de gráficos por computadora que le compra a George Lucas. Esa división se convertiría en Pixar. Y en 1995, con Toy Story rompiéndola en los cines y la salida a la bolsa de la compañía, el mundo de Jobs cambió para siempre. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. Steve Jobs se convierte en multimillonario. Pero, y este es un gran pero, no fue por las computadoras. Fue gracias al cine de animación. La exitosa salida a bolsa de Pixar es lo que disparó su fortuna personal por encima de los $1.000 millones. Y todo ese éxito fuera de Apple lo transformó. No es una suposición, lo dijo su cofundador, Steve Wozniak. El Jobs que regresó a Apple no era el mismo joven impulsivo que se había ido. Era alguien que ya había aprendido a construir una empresa desde cero y, sobre todo, a manejar el éxito a una escala gigantesca.
Y con esto llegamos al momento clave de la historia. El regreso del fundador a la empresa que estaba, literalmente, al borde del abismo. Pero ahora volvía armado con todas las lecciones que aprendió en su exilio. Y no es una exageración, ¿eh? La situación de Apple era crítica. La compañía que Jobs encontró a su regreso era un desastre. Perdía dinero a montones, tenía una línea de productos que nadie entendía, muchos analistas decían que estaba a solo unos meses de la bancarrota. ¿Y qué hizo? Aplicó su manual pero ahora refinado, recargado. Primero, un enfoque despiadado. Eliminó más del 90% de los productos, pasando de cientos a solo 10. Segundo, control total de la experiencia, hardware y software trabajando juntos a la perfección. Y tercero, dejó de vender cajas y empezó a vender sueños. Ahí es donde nacen el iPod y iTunes, que no solo salvaron a Apple, sino que revolucionaron toda la industria musical. Los resultados, bueno, los números hablan por sí solos. El cambio fue sísmico. Bajo su nuevo liderazgo, Apple no solo se salvó, sino que se catapultó hasta convertirse en la empresa más valiosa del planeta. La capitalización de mercado y las reservas de dinero que acumuló eran simplemente asombrosas. Lo que nos trae de vuelta a la pregunta original. ¿Fue indispensable para el rescate? De eso no hay duda. Pero, ¿su presencia continua era esencial para el éxito? Para responder, tenemos que comparar la era de Jobs con la de su sucesor, Tim Cook. Y el contraste es de la noche al día. Jobs era el visionario autócrata, el que creaba revoluciones de producto. Cook es el maestro de las operaciones, el líder colaborativo que se enfoca en hacer evolucionar el ecosistema. El cambio fue tan grande que los mismos empleados describen la cultura con Cook como mucho más humana. Dos mundos diferentes en la misma empresa. Y aquí está la gran paradoja. Si el estilo de Jobs era la única fórmula para el éxito, uno esperaría que, sin él, la empresa se estancara. Pero pasó exactamente lo contrario. Bajo el liderazgo de Tim Cook, el valor de Apple no solo se mantuvo, sino que se aceleró de una forma espectacular. Esto nos lleva a pensar en algo conocido como el legado del fundador. Quizás el mayor logro de un líder visionario no es solo crear productos geniales. A lo mejor, su verdadero genio está en construir una cultura, un ADN empresarial tan fuerte que la organización pueda seguir innovando y creciendo incluso cuando él ya no está. Y con esto cerramos. El estilo de Jobs fue absolutamente esencial para rescatar a Apple y ponerla en el camino a la grandeza. Pero el éxito continuo de la compañía después de él sugiere algo más profundo, que su verdadero genio no fue solo ser indispensable, sino construir una máquina de innovación tan robusta que pudiera trascenderlo. Quizás la respuesta a la paradoja de Jobs no sea una cosa o la otra, es entender que fueron ambas a la vez.